Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias a Dios que les ha puesto en su corazón escuchar esto, que es un llamado a la iglesia y que dentro de la iglesia hay pues el Señor tiene la gracia de enseñarnos que para el Señor sí hay iglesia. De hecho, en Apocalipsis 2 y 3 vemos diferentes iglesias que eran físicamente, que existían físicamente en el tiempo en que Juan recibe la revelación, que significa Apocalipsis, y que son también claramente indicaciones de las características de la iglesia que son cristianas, vamos a llamarlo así, que están, y que Cristo les dice: dile al ángel de la iglesia de tal, de la iglesia de tal y de la iglesia de tal. Es decir, de que son iglesias. ¿Y quién les llama iglesias? El Señor mismo. Pero a todas, a excepción de una, tiene reclamos el Señor, que ya los hemos estudiado. Sin embargo, hoy vamos a ver que no son las iglesias con sus características, incluso los reclamos, que se irán con el Señor en el arrebatamiento. Y en esta plática, en esta predicación, no te voy a decir qué es iglesia o qué no iglesia, aunque tenemos claro que la que tiene la promesa que la librará de la hora de la prueba que habrá de venir sobre todos los moradores de la tierra es la iglesia, como lo dice claramente en Apocalipsis 3, 10, versículos antes, la iglesia de Filadelfia, dice que nos librará de la hora de la prueba. Pero ¿sabes que hay algo que es mucho anterior a esta revelación, y que no solo por ese versículo nos debemos de basar para caer en una pues irresponsabilidad de que pensar que por el hecho de llamarse iglesia o llamarnos a sí mismo iglesia o creer que ser parte de una iglesia ya estamos incluidos en el arrebatamiento. Vamos a empezar con los que estamos incluidos en el arrebatamiento y después los que no están incluidos en el arrebatamiento según la palabra de Dios, y no es según mis palabras o mis estudios, sino es según las palabras claramente dichas por Jesucristo, pero que las sabemos de saber leer y entender. Y Jesús fue muy claro, y Juan fue muy claro al escribirlo por parte del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. En Juan 14, 2 y 3, es Jesús hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, 14, 15 y 16, y una serie de revelaciones, pero comienza en el versículo 2, Juan 14, con algo increíble, que no lo sabemos de memoria, pero que no lo hemos podido relacionar, por lo que sea, con el arrebatamiento. Y es lo siguiente, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Ok? Y en el versículo 3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, continúa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y no se está refiriendo, por la misma claridad con la que está escrito, que va a regresar, que va a encontrar a los discípulos en ese momento
o a los discípulos que estén en la tierra, y que entonces va a regresar y va a pasar todo lo que va a venir al final de la tribulación. ¿Sí? Dice, vendré. Vendré otra vez, es decir, una segunda venida, pero en esa segunda venida, complementado con lo que está revelado en 1 Tesalonicenses 4, es, vendrá otra vez y en las nubes nos llamará con trompeta, con voz de Dios, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos en un momento seremos transformados y seremos tomados en el aire por el Señor, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. ¿Qué es lo que va a hacer? Se tomará a sí mismo. ¿Ok? ¿Quién va a ser arrebatado en la iglesia, en el arrebatamiento? No dice su iglesia. Os tomaré a mí mismo. Es decir, el que va a ser arrebatado va a ser el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está conformado por personas. Entonces no te estoy diciendo que tal denominación o que tal otra, o que los que están en renuevo y los que van a ser arrebatados y los que no, pues no van a ser. No, eso hasta es una blasfemia que yo nunca lo he dicho. Ya está, y si alguien tiene con pruebas lo contrario, que por favor lo demuestre. Pero dice claramente que va a venir y se va a tomar a sí mismo. ¿Cómo que se va a tomar a sí mismo? Pues que está dividido en dos. No, es uno solo. Por eso nos dejó al Espíritu Santo en su lugar. Y el Espíritu Santo, al habernos hecho nacer de nuevo, por su voluntad, somos parte del cuerpo de Cristo, como claramente viene especificado en 1 Corintios 12. Y en muchas otras partes somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y su cuerpo es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que es el cuerpo de Cristo. Entonces, pues obviamente cuando el Señor dice que esto es uno de los pasajes a la que hace referencia el arrebatamiento de los santos, al final, al final de los tiempos, y este pasaje, pues evidentemente está diciendo que al ser nosotros arrebatados, pues una vez que estemos arrebatados, se celebrarán las bodas del Señor, como lo veremos en Apocalipsis 19, 7 y 10. Antes recibiremos recompensa, bueno, no se sabe muy bien si antes o después. 1 Corintios 3, del 10 al 15, y 2 Corintios 5, 9 y 10. Pero luego entonces regresará, como se predicaba el domingo anterior. Ya no vendrá como cordero inmolado, sino vendrá como el rey, el león de la tribu de Judá, a establecer su reino milenial una vez terminada las semanas 70 que viene en el libro de Daniel, a poner, a implementar su reino milenial. Él regresará por sí mismo, por su cuerpo y por su iglesia, dice en Efesios 4, 15, 16, sino que siguiendo la verdad, Efesios 4, 15, 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, los que son parte del cuerpo de Cristo se ayudan mutuamente, no se hunden unos a otros como los cangrejos, independientemente de los errores de cualquiera.
si alguien es parte del cuerpo de Cristo y va a ser arrebatado, son los que se ayudan entre los miembros. Es decir, mi mano me ayuda a rascarme la cabeza. Así de simple. Pero mi mano no me ayuda, porque obviamente la cabeza es Cristo, no me ayuda a darme zapes en la cabeza. A eso no me ayuda. Ni me ayuda a andarme pellizcando, pues porque me cae mal mi pie y entonces pues como tiene errores y no soporto los errores, pues voy a picarme el pie. Evidentemente esa mano no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los cuerpos de Cristo? Pues claramente el mismo Señor lo respondió. En Juan 3, 5 y 7, dice el Señor, Juan 3, versículo 3, versículo 5 y versículo 7. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no lo, ¿sabes por qué no puede ver el reino de Dios? Porque no va a estar en el reino de Dios. Y porque no discierne en esta tierra las cosas espirituales. Aunque se llame iglesia. Hay 6, 7 iglesias, ¿ok? En Apocalipsis 2 y 3. Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. Primero, no puede ver en la tierra, pero aparte, no puede entrar en el cielo, en el reino de Dios, ni tampoco puede entrar en el reino de Cristo en el milenio, en esta tierra. No te maravilles, versículo 7, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, si sabemos leer y leemos con cuidado, es en primer lugar, si no naces de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo soy nacido de nuevo y puedo ver el reino de Dios. No porque estoy en el reino de Dios, porque de acuerdo con la palabra de Dios puedo ver los principios del reino de Dios y regirme por los principios del reino de Dios por el Espíritu Santo que está en mí. Pero a un futuro, porque soy nacido de nuevo, podré entrar en el reino de Dios cuando sea arrebatado junto con todos los santos que estemos vivos, seremos transformados y los que durmieron en Cristo, que fueron nacidos de nuevo, resucitarán en ese arrebatamiento y seremos arrebatados juntamente con el Señor. Y quiero ser enfático en esto, los que murieron en Cristo, es decir, los que nacieron de nuevo y murieron, están dormidos, murieron en Cristo. Es decir, que alguna persona que haya profesado ser cristiano, en una de las iglesias que vienen descritas, a excepción de la de Filadelfia, y murió profesando ser cristiano, pero nunca nació de nuevo, no va a resucitar en el arrebatamiento, ¿ok? Obviamente no lo estoy diciendo yo, ahí está la Biblia, ¿verdad? Para que lo puedas tú checar por ti mismo. Primera de Juan 2, 18 al 20 y versículo 29. Hijitos, desde aquel entonces ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos y en estos tiempos muchísimos más. Pero falta el bueno, el hombre de toda impiedad e iniquidad que se ha de manifestar una vez realizado el arrebatamiento. Suscríbete a Renuevo de Amistad, hay infinidad de enseñanza acerca de estos tiempos. Dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? ¿Por qué dice esto Juan? Hace más de 2000 años que fue escrito esto. Bueno, por una sencilla razón.
porque el Señor dio la instrucción que vivieran así, que esperaran al Señor y que ya eran los últimos tiempos y que esperaran al Señor como si fuera a venir ellos en vida. Y esto lo dejó como instrucción el Señor a las con generaciones consecuentes a ellos. Es decir, que nosotros debemos de vivir en el entendido que el arrebatamiento nos va a agarrar vivos, pero no dormidos o siendo parte de una iglesia vomitiva como la de la Odisea, que lo vamos a leer, sino nacidos de nuevo. Dice versículo, regreso a primera de Juan 2, ahora versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan, registrando las palabras de Cristo. No eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A una denominación? ¿A una iglesia? ¿A esta iglesia? No, al cuerpo de Cristo. ¿Ok? No eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, nuevamente, y para aquellos que siguen con algún trauma, no estoy hablando de una denominación o iglesia, y menos de esta en particular. Deja que el Señor sane tu corazón y cierre tu boca. Entonces, está hablando del cuerpo de Cristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo es la vida de alguien que será arrebatado entonces con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Bueno, pues está escrito también. Está escrito que es una vida justa por ser nacido de nuevo. Y eso está escrito en la misma carta, pero en el versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, ¿sí? No está diciendo para que cuando regrese en su segunda venida, sino que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es decir, no nos alejemos de él, no voluntariamente, ¿no? Avergonzados por una razón, porque no fueron dignos de ser arrebatados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La característica principal del nacido de nuevo es que hace justicia. Es aquel que hace justicia, la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Lo voy a volver a leer. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Desde hoy tenemos confianza para que en su venida no nos alejemos, hechos a un lado, de él avergonzados. Y sigue, punto y seguido. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de nuevo. Está fácil de entender, está fácil de leer. Está fácil de leer. Aquellos que en verdad son nacidos de nuevo como hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre Celestial. Primera de Pedro 1, 3 y versículo 23 lo dice y lo voy a leer ahorita, pero se despliegan las características de la justicia de Dios en nosotros. Obviamente está considerando que el primer efecto de ser nacido de nuevo es una conducta justa, ¿sí? Por el hecho de haber sido nacidos de nuevo, afirmando
que esta vida justa y recta es aprobada como una muestra del haber nacido de nuevo. Lo acabo de enseñar en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 20 y 26. Lo acabo de enseñar tanto en Aprende Biblia, canal de YouTube, suscríbete, y Renuevo de Amistad, canal de YouTube, suscríbete. Y segunda de Pedro 3:11. Ahí está la enseñanza. Vamos a primera de Pedro 3:1, capítulo 1, versículo 3 y 23. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande amor nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Cuál esperanza viva? ¿Por qué dice esperanza y viva? Evidentemente porque es esperanza de vida. Por la resurrección de los muertos. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que vive y que permanece para siempre. Entonces nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, y siendo renacidos de una simiente, no de una simiente corruptible, sino de una simiente, es decir, de una naturaleza incorruptible, una naturaleza espiritual incorruptible. Esa naturaleza espiritual es la que pone el Señor en nosotros, independientemente de nuestro estado mental, emocional, físico, circunstancial, económico, estado civil o lo que sea. Es independiente de todo lo que se toca en este mundo, se ve y demás. Es una simiente incorruptible, la del Espíritu, que nos hace parte del cuerpo de Cristo y nos une. Pero al unirnos espiritualmente viene todo un proceso que ya entendemos de justificación, de santificación y de perfeccionamiento. Pero ya somos la justicia de Dios. Se enseñó hace poco que la iglesia es la justicia de Dios. Somos nacidos de esa simiente y somos adheridos al cuerpo ya. Independientemente que el Señor sabe del proceso de cada uno de nosotros en su tiempo y en su forma, según su providencia para cada uno de nosotros. Pero es tan importante esto de la vida justa, es tan importante de la vida justa, que quiero que escuches con suma atención lo siguiente, para que nos hagamos, con la ayuda del Espíritu Santo, una revisión hoy. Que si aún siendo renacidos de nuevo, llevamos una vida justa. Apocalipsis 19, 7 y 8. Está hablando de las bodas del Cordero, obviamente no en este mundo, ya fuimos arrebatados. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ojo con lo que dice el versículo 8. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Y hasta ahí acaba la canción, pero no el versículo. Dice, porque el lino fino es en presente las acciones justas de los santos, las acciones justas de los santos, de los apartados, de los nacidos de nuevo, es decir, el vestido blanco de la novia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, son las acciones justas. Por eso no permite ni mancha ni arruga en la iglesia, en el entendido que el pecado ha sido quitado, porque al nacido de nuevo, al hacerse justicia de Dios,
no tiene pecado, pero están las acciones justas. Ya no está hablando aquí de la imputación que se nos hace cuando nacemos de nuevo, que es la justicia de Dios. Está hablando de las acciones justas y si quieres subraya tu Biblia de los santos. De los santos nacidos de nuevo. Lo que va a vestir de lino blanco y fino son nuestras acciones justas. Entonces dime tú, ¿con cuánto le vas a cooperar de lino fino si eres nacido de nuevo? Puede ser que te alcance a 1 milímetro de lino fino. Pero ese no es el plan de Dios. Porque de manera natural tenemos esa naturaleza de Dios en nosotros al haber nacido de nuevo. Y vemos que este lino fino, al convertirse en las acciones justas, es porque esa naturaleza está saliendo de nosotros y esa es la vida justa. Efesios 5, 25 y 26 y 27. Esta es la obra de Cristo en nosotros. Esta es la obra de Cristo en nosotros. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para darle un nivel de vida satisfactorio. No dice eso. Dice, para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para santificarla, no para prosperarla, no para sanarla físicamente, no para darle una vida entre algodones. ¿Para qué? Para santificarla. Habiéndola purificado con el lavamiento de agua, ese lavamiento de agua es el nuevo nacimiento. Si usa la misma palabra, lavamiento de agua, nuevo nacimiento o regeneración, tienen la misma raíz. Lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cuándo? En Apocalipsis 19, 7 al 8. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, vemos aquí esta gloria venidera que el Señor ha puesto en nosotros, las acciones justas de los santos. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. ¿Quiénes son los excluidos? ¿Quiénes son los excluidos en el arrebatamiento? ¿Quiénes son los excluidos en el arrebatamiento? Esto es muy importante. ¿Sí? Tú me dirás, pues los no nacidos de nuevo, esos ni están en la iglesia. No, sí están. ¿Sí? Sí están. Y esto, según Apocalipsis 2 y 3, hay personas vivas en la tierra cuando será el arrebatamiento que profesan la religión cristiana sin ser nacidos de nuevo y que el Señor advierte en particular 3 tipos de profesantes de la fe cristiana que se consideran a sí mismos parte de la iglesia o cuerpo de Cristo, pero que no están incluidos en el arrebatamiento por sus propias obras, no por discriminación del Señor, porque el Señor no discrimina a nadie. Escoge, pero no discrimina, que son cosas diferentes. Entonces,
porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces, estas personas están claramente descritas. Y no son tres personas clasificadas por mí, recortadas por mí, sino que el Señor lo dice. Entonces, yo no me puedo hacer responsable de esto, sino porque el Señor así lo determinó. Dice Apocalipsis 2, 18, 19. Apocalipsis 2, 18, 19. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Hombre, es la iglesia perfecta. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Wow. Tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, las obras del último tiempo serán aún mayores que las del primer tiempo de la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Algunas cuantas. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Esto de gran tribulación tiene la misma temática, la misma tónica, el mismo sentido que viene en toda la revelación del Apocalipsis. Dice, la arrojo en cama y la dejo en gran tribulación que viene sobre toda la tierra de las obras de ella. Perdón, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cuáles eran las obras de Jezabel? Matar a los profetas y su pleito contra Elías, usurpar el lugar del rey, porque el rey era un chiquitito y ella era la que traía los pantalones y mandaba en las cosas espirituales, matando a los sacerdotes instituidos por Dios. Era la escenificación propia del matriarcado. Pero aparte de todo, ese no es el problema, nada más, sino que las obras de Jezabel que Dios aborrece es la usurpación de la autoridad de Dios puesta en hombres y que los asesinaba y los llevaba a la fornicación espiritual, que es la idolatría. Y esa fornicación espiritual, que es idolatría, para el Señor hay de dos idolatrías: la que es a los ídolos y la que es al dinero. ¿Quién lo dijo? Jesús. Hay de aquel que está pensando, ahí va a hablar otra vez de dinero. Ay de aquel. Porque lo que dice Jesucristo, o le sirves al Señor o le sirves a las riquezas. Si tienes una Biblia, pues ábrela y le va a decir el Señor, porque el Señor Jesucristo dijo que lo servías a Dios o a las riquezas, ¿no? Hay de dos idolatrías: servirle a ídolos, que pueden ser personas de cualquier tipo, parientes, familiares, lo que sea, o ídolos de idolatría de los estatuas, que ya son ahora de plástico, bueno, de oro, como las que hay en el Vaticano, pero bueno, finalmente son ídolos, y a dinero. Esa es la fornicación de Jezabel.
una ira sobrenatural sobre las cosas de Dios, pero más que nada sobre los que hablan la palabra de Dios. Los profetas. Puso a los profetas de Baal y a Elías. Y fue cuando Elías hizo su obra de matar a estos profetas que no lograron nada de Baal, y Dios hizo descender fuego del cielo y quemar el sacrificio que Elías presentó. Por eso es el Señor así: la arrojo en cama y en gran tribulación. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Por qué? Porque no van a ser obras de justicia en las bodas del Cordero, van a ser según sus obras en esta tierra, si bien les va. Porque si ya no viven y están muertos, va a ser según sus obras, no en el tribunal de Cristo, porque no van a resucitar para el arrebatamiento ni ser transformados, sino delante del juicio del gran trono blanco, en la segunda resurrección para muerte. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa ¿qué? Doctrina. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Doctrina. ¿Qué es lo importante para el Señor? La doctrina. Es que ahí sí hay buena doctrina, pero la verdad me cayeron mal. Entonces me voy a donde me caigan bien, aunque haya mala doctrina. Bueno, allá tú. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Hasta que yo venga, pero le está hablando a la iglesia, no le está hablando a Israel en su segunda venida, ni al mundo. Hasta que yo venga a la iglesia, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Es decir, estarán incluidos en las bodas del Cordero, al que venciere. Y entonces vendrá este asunto que ya sabemos, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, para que en donde yo esté, ustedes también estén, dice, y Juan, y le daré la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, el que se trató de robar Satanás. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Los segundos que se quedan. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel que lo ve y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay forma de que haya una iglesia en las bodas del Cordero con su vestido con vómito. No hay forma. No hay forma. ¿Sí? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo vuelvo a leer los calificativos que Cristo pone. Y no en el entendido que las iglesias están conformadas no por edificios, sino que están conformadas ¿por qué? Por personas. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, es decir, tus verdaderas obras, es decir, que salga a relucir el cobre, ¿no? Vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Está claro? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, si alguien nacido de nuevo está siendo reprendido y castigo, es porque Dios lo ama. Sé pues celoso de mí y arrepiéntete, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. No significa, entiéndeme, no es la clásica interpretación de que esta iglesia es tan pecadora que dejó a Jesús afuera y está afuera tocando. No, porque Jesús es el testigo fiel que dice, el testigo fiel y verdadero. No es porque Jesús esté a la puerta, es una expresión de que es que ya está a la puerta el taxi que mandé a pedir, es que ya está a la puerta o está por llegar o ya llegó pero está a la puerta, no he salido yo, no he salido yo a recibir al que está en la puerta, es decir, no está la comida que pedí porque el repartidor ya llegó, ya está a la puerta y llama. Eso es lo que significa en términos escatológicos. Yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta, insisto, por favor, no es eso de que está Jesús fuera de esta iglesia. ¿Cómo va a estar Jesús fuera de la iglesia? Está en la iglesia, pero sabe que son personas que profesan la religión cristiana, pero no son nacidos de nuevo y a los que les dice arrepiéntete, 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 y yo con mi espíritu haré que nazcas de nuevo. Y dice arrepiéntete, porque estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre las puertas, entraré en él, es decir, nacerá de nuevo. Es tu momento hoy, que el Espíritu te está invitando a que creas en este Jesucristo, el de Apocalipsis, habiendo creído en este Jesucristo, el Cordero inmolado, el que derramó su sangre y que su sangre en su cuerpo limpia en la cruz, pero ahora limpia su sangre de todo pecado, es tu momento. Dice, y si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo ser parte de estos nuevo nacimiento? Si el Espíritu hoy te está mostrando en este momento que es tu momento, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo. Dios Altísimo, te pido perdón porque creí que te conocía y no te conozco. Pensé que era cristiano y mi corazón me reprende y mi conciencia, y no lo soy. Reconozco mi pecado. Reconozco que soy un pecador. Y reconozco que la sangre de Cristo me puede limpiar de todo pecado. Te pido, Señor, que con tu sangre me limpies de todo pecado.
Yo creo que eres el Señor de cielo y tierra, que moriste en la cruz por mis pecados de los cuales me arrepiento. Y que, Señor, al tercer día resucitaste. Señor, te pido recibas mi corazón. Entra a mi corazón. Cenemos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados y ayúdame a tener obras justas para que pueda estar yo incluida en las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús, amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero hay otros que se quedarán en la tribulación. Hay otros. No estoy hablando de otro versículo diferente. No estoy hablando de otra cosa. Y es Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. La iglesia inmediata en sus nombramientos a la de Filadelfia, la iglesia de Sardes. Y esto ha conmovido mi corazón. Ha conmovido mi corazón grandemente. Apocalipsis 3 del 1 al 6 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas de Dios que son las iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, como toda la enseñanza, de Cristo acerca de el regreso del novio. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué son? Y afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, prepárate, afirma, es la idea de sujetarse bien, de fajarse bien, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, prepárate, porque lo que está por venir es muerte. Y Él dice: estás muerto, ya estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas. ¿Cómo puede estar un muerto vigilante? Porque está muerto espiritualmente. Y se lo está diciendo a personas vivas en un momento determinado, porque está hablándole a iglesias que existían en este momento, y al día de hoy se lo está diciendo a personas que están vivas en este momento, pero que son iglesia, pero que están muertos. ¿Cómo un muerto puede ver? Sí. ¿Cómo un muerto puede hacer? Sí. ¿Cómo un muerto puede vigilar? Sí, porque está muerto espiritualmente, pero está dentro de una iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, date cuenta lo que está por venir, arréglate y ve lo que está por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Está muerto, pero hay obras que no son perfectas, es decir, hay obras imperfectas delante de Dios, estando muerto. ¿Alguna duda de que alguien puede estar en una iglesia y decirse iglesia y decirse bueno, guapo, pastor, congregante,
músico y tal, sí, está requete muerto. Y con obras imperfectas. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Has recibido cosas estando muertos? Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Otra vez le dice a los que están por quedarse en el arrebatamiento, arrepiéntete. Pero si no velas, ojo con lo que viene, pero si no velas, es tu misma Biblia, pero si no velas, Apocalipsis 3 del 1 al 6, es tu Biblia, no es la mía, también es la mía, dice, arrepiéntete, pero si no velas, es decir, si pasas este mensaje, como siempre, pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Qué significa vendré sobre ti? No es como, no da este de sobre ti en el sentido de en contra de ti, sino sobre ti, ¿sabes en dónde? Arriba. Vendré sobre ti, arriba. ¿Sí? Arriba. ¿Qué está sobre ti y sobre mí? El cielo. Bueno, ahorita el techo de la casa donde estoy. Pero sobre cada uno de nosotros, ¿qué está arriba? ¿Qué viene sobre? ¿Qué está sobre nosotros? El cielo. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Es decir, te voy a agarrar desprevenido y muerto, con obras imperfectas, habiendo recibido, oído y no guardado, sin arrepentirte. Y vendré sobre ti. Y cuando habla como ladrón, pues ¿para qué será? Como ladrones, pues obviamente para sacar algo desde arriba, de acuerdo con lo que está escrito en el texto original. Vendré como ladrón para sacar algo. ¿Qué podrá el Señor sacar de esta iglesia de Sardis? Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero aquí hay un asunto muy importante y es el siguiente. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre en el libro de la vida. Pues ¿cómo? ¿Cómo que el Señor tiene una goma para borrar en el libro de la vida? ¿Es porque estuvieron muertos y murieron? ¿O cómo está la cosa? Entonces, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? No, lo que está diciendo es lo que está diciendo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo que borrará el nombre del libro de la vida? No lo borrará. Pues, ¿qué hicieron? ¿O qué pasó? ¿Por qué por qué andarán conmigo en vestiduras blancas? Pues, ¿qué pasó? ¿No que seremos transformados en un instante y seremos llevados? ¿Por qué está esto? Porque son dignas. Porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. ¿Por qué va a confesar? Porque dice Jesús que el que me negare, yo lo negaré, y el que me confesare, yo lo confesaré delante del Padre. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿what? Bueno,
estas personas, viene sobre ellas como ladrón y ve que hay personas, pero hay personas que se quedan en el arrebatamiento y que son personas que se arrepienten y hacen cosas y que tienen cosas, y son personas que son las que van a tener que pasar por el arrebatamiento, por la tribulación y la gran tribulación, y no negar a Cristo, sino confesarlo para que Cristo los confiese delante del Padre, y van a morir. Porque va a haber personas que van a morir en la tribulación, pero van a ser salvas. A ver, ¿en dónde dice eso? Apocalipsis 7, del 13 al 17. Y aquí si el que tenga oídos para oír, que oiga. Apocalipsis 7, 13 y 17. Acuérdate, vestiduras blancas. Ese es el secreto, vestiduras blancas. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, no de Israel, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, ya te dije que no es Israel, ¿verdad? De todas pueblos, lenguas y naciones. Con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, lo extenderá. Ya estaba, pero lo va a extender sobre ellos. Salieron de la gran tribulación. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Cuándo tuvieron hambre y sed? En la gran tribulación. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque están en el Espíritu, con ropas blancas, esperando ser resucitados en algún momento en la primera tribulación que va en fases. Estoy partiendo de la base que has estudiado conmigo todas las clases que he dado de escatología. ¿Ok? Dice, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de haber pasado por ello, no haber negado su nombre, haber estado en esta iglesia. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una gran multitud de toda nación, tribu y pueblo y lenguas. Él me dijo, versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación, no son los de Israel. No te dejes engañar. Son los quedados,
en el arrebatamiento. Y que predicarán el Evangelio. Y que morirán por el testimonio. Y muchos de los que dicen que son y no son, está planeado por el Señor que se queden en la tribulación, para que puedan predicar y no negar su nombre, y tendrán que morir para poder estar en el trono del trono blanco. Es un misterio si muriendo en la tribulación serán transformados o es la última parte, que es lo más escatológica y bíblicamente, que es la última parte de la primera resurrección, antes de venir la segunda, que es la resurrección de muerte. Estos son los últimos de las primicias, los que salen de la gran tribulación. Amados, amadas, es tiempo, ahora más que nunca, de arrepentirse, de cerrar la boca, de dejar de ver tus asuntos, tus desgracias, tus pleitos, tus enojos, de ser como Esaú, en amargura, teniendo en poco lo sagrado. Esta oportunidad nos las ha dado el Señor. Yo no tengo ni siquiera 150 suscritos en el canal. No me importa. ¿Sabes por qué? Porque los de Filadelfia son pocos. Pero si tú estás viendo esto, estés en México o en otro país, yo te pido que abras tu corazón al Espíritu Santo y que seas parte de lo que habrá de venir, que es el arrebatamiento, nuestra esperanza santa del Señor. Quiero desearte de corazón que oigas esto. Dios te bendiga. Con esto termino. Por favor, distribuye este mensaje. Distribuye este mensaje. Que el Espíritu te guíe a enviar este mensaje a quien se lo tengas que enviar. Sobre todo, no a personas no creyentes. Si es su tiempo, se arrepentirán y creerán en el Señor. No es de evangelismo esta hora. Es para cristianos. Vamos a dejarla así. ¿Sí? Para cristianos, distribúyela. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Y acuérdate que el miércoles tenemos nuestra clase de Aprende Biblia. Dios te bendiga. Hasta luego.